quieras, en tu presencia me rindo. Haz lo que quieras, en tu presencia me rindo. Yo me rindo. Haz lo que quieras, en tu presencia me rindo. Haz lo que quieras, haz lo que quieras en mí. Bienvenido a su programa Vida Eterna. Un gusto poder volver a compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios. Y hoy muy contenta con una invitada muy especial, y ella se llama Carolina Herrera. Un placer, Jackie, estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, principalmente porque estamos con un proyecto iniciando que se llama Una Cita con Dios, en el cual pues invitamos a todas las personas a tener un momento, un tiempo, aunque sea corto, con el Señor para recibir todas las bendiciones y las promesas que el Señor tiene para nosotros. Así es, muchas gracias. Bueno, hoy tenemos un mensaje y queremos hablar sobre Zaqueo, ¿verdad? Interesantísimo. Claro. ¿Quién fue Zaqueo? La Biblia nos habla sobre este hombre, y Zaqueo fue jefe de los publicanos y era muy rico. Todos alguna vez hemos escuchado y leído sobre este hombre, el señor de poca estatura, que se subió a un árbol para poder ver a Jesús mientras pasaba. Podemos aprender algo sobre Zaqueo, ¿verdad? Lucas nos habla sobre esta maravillosa historia en el capítulo 19 del 1 al 8. 5 puntos podemos aprender sobre esta historia, ¿verdad? Vamos a empezar leyendo Lucas 19:1, y dice así la palabra: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Jericó era una ciudad muy importante, situada en las principales rutas comerciales. Jesús decide entrar en tan importante ciudad que había en Jericó. ¿Qué le interesaba a Jesús? El comercio. ¿Qué era lo que realmente había llamado su atención en esta ocasión? Dice que iba pasando por la ciudad. La noticia de que iba a pasar por ahí aquel predicador del que se había oído hablar tanto, y hacía prodigios maravillosos. Ya corría por la calle de Jericó. Vamos a leer Lucas 19 del 2 al 4. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y ricos, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era de pequeña estatura. Corriendo delante, subió a un árbol sicomoro para verlo, porque había de pasar por ahí. El primer punto que vamos a aprender es que Zaqueo hizo lo imposible para estar cerca del maestro, venciendo todos los obstáculos. Zaqueo tenía 2 desventajas. Una era su estatura. No le permitía estar de lejos y verle. La gente estaba aglomerada, querían estar cerca del maestro. Por lo general a los pequeños se les hace fácil el meterse, ¿verdad? En medio de toda la multitud. Eso no sería un obstáculo para un hombre pequeño como Zaqueo. Pero la segunda desventaja era su mala reputación. Sí, era un gran problema para él. Y es que todos lo odiaban, ¿verdad? Ya que él era quien estafaba al pueblo, y ese era un gran problema para Zaqueo, ya que él siempre andaba con guardaespaldas. Pero él quería conocer a Jesús, pero para eso tenía que arriesgarse y pasar por medio de la multitud. Sin embargo, este hombre no se quedó entretenido ni cabizbajo, ¿verdad? Porque no lo alcanzaba, sino que lo buscó
Él buscó la solución porque él de verdad anhelaba ver a Jesús. Y qué interesante, Jackie, porque vemos que el concepto, el término saqueo refleja lo que es la pureza, la inocencia, ¿verdad? Y ahí vemos cómo ese nombre refleja que no importaba su posición social o económica, él necesitaba ver al maestro. Le podemos leer en Lucas 2 precisamente donde se nos indica: y sucedió que un varón llamado Saqueo, que era jefe de los publicanos y ricos. Entonces estamos reconociendo que Saqueo es una persona que tiene un cargo importante, que tiene dinero, que no le interesó su posición económica ni social, sino el verse con el Señor, esa necesidad, esa ansiedad, ¿verdad?, de verle. Podemos también determinar que si una persona tiene ese nivel económico y social, es muy difícil o podría generarle cierta vergüenza el subirse a un árbol o hacer cierto tipo de acciones que lo evidencien en una posición de debilidad, cuando se supone que es una persona importante, ¿verdad? Sin embargo, a él no le importó todo eso, dejó eso de lado, se subió al árbol con la intención de ver al Señor. Ahí es cuando también vemos ese corazón entregado a la necesidad de conocer al Maestro. Él no sabía lo que iba a sentir ni lo que iba a pasar dentro de él, pero haría todo para poder verlo, y eso era lo más importante. Así es. El tercer punto que aprendemos es que Saqueo tenía un gozo indescriptible al estar al frente del Maestro, sí, ¿verdad? En Lucas 19, 5 al 6 nos dice: cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Saqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió con gran gozo. Él siempre llega en el momento preciso. Jesús sabía que Saqueo estaba esperándole a él. Jesús, mirando hacia arriba, lo vio. No importa cuán alto estaba Saqueo, ¿verdad? Su posición, como lo decías, ni a Jesús no le importó nada. Jesús le vio. Sus pasos se iban encaminando hacia Saqueo y se detiene frente a él y le mira. Porque tenemos que recordar que Jesús es así. Él siempre está pendiente de nosotros. Vos hiciste ahora referencia al gozo que vivió Saqueo en el momento, y recordemos que el gozo es una profunda alegría espiritual, ¿verdad? Eso que proviene del Espíritu Santo y que nos llena, y nos llena a todos a quienes seguimos a nuestro Señor. Entonces, cuando hacemos ese esfuerzo para Él, sin duda alguna extraemos la mirada del Señor hacia nosotros, ¿verdad? Y logramos que podríamos ponernos en una posición ahorita de decir: si el Señor tuviera su mirada puesta en nosotros, ¿verdad? Qué gloria más grande, qué admiración más, bueno, qué llenura sentiríamos si el Señor estuviera mirándonos en este momento. También algo importante de mencionar con la historia de Saqueo es que él no se queda callado frente a nosotros, ¿verdad? Él siempre está en un lugar, nosotros estamos en el lugar indicado, en el momento oportuno. El Señor siempre tendrá algo que decirnos. Y si estamos en esa coinonía con el Señor, aún más, ¿verdad? Qué mejor lugar, más seguro que su presencia. Y es cuando el Señor nos puede revelar muchísimas cosas. Podemos estar en un momento de arrepentimiento, como el árbol del Saqueo, el árbol del arrepentimiento. Y bueno, vemos que Cristo siempre, siempre está tomando la iniciativa. Está fuera de la puerta de nuestro corazón, esperando como un caballero que nosotros le abramos. Claro, Saqueo no lo pensó dos veces. Cuando el Maestro le dijo que iba a su casa, él no le da importancia a esos malos pensamientos que pudieron haber llegado. ¿Qué pudo pasar por su mente? De ahí pensar como: uy, ¿cómo? Si no tengo nada preparado, ¿verdad? Pero eso no hizo que lo detuviera. No dice, él más bien dice que le recibió con gran gozo y con urgencia, porque él estaba necesitado. Y qué enseñanza tan grande, ¿verdad? Porque no importa nuestra condición, ni económica ni social, sino la actitud que tengamos y la gracia que tiene el Señor con nosotros, principalmente la gracia. Cuando nosotros recibimos ese gozo, esa alegría espiritual que
que proviene del Espíritu Santo, cosas grandes y sorprendentes nos suceden, ¿verdad? Y tenemos que estar preparados porque ya la vida de nosotros una vez que le hayamos recibido no va a ser la misma. Y no solo el día que le recibimos por primera vez, sino continuamente que vamos creciendo en su palabra, entonces vamos a enfrentar situaciones que estamos viviendo, pero ya no van a ser llevados de la misma forma ni nos van a pesar igual. El Señor nos va a sostener, nos va a levantar, nos va a llenar y con sus cuerdas de amor podemos salir adelante. Vamos a seguir leyendo en Lucas 19:7. Dice así: al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar un hombre pecador. Imagínense, todos, ¿verdad? Ahí reunidos, y él tampoco le importó eso. A Zaqueo no le importa lo que la gente diga, y menos al maestro, ¿verdad? Que es el que nos llama. A Jesús no le importa la condición de pecador de Zaqueo para ir a visitar. Pues Cristo no vino al mundo a llamar a injustos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y eso lo dice en Lucas 5:32. Y nos dice así: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. En este punto es donde llegamos a comprender plenamente el gozo de Zaqueo, al saber que el maestro iba para su casa. Porque imagínese usted, siendo pecador, aún así el maestro fue a posar a su casa. Qué alegría hubiera sentido cualquier persona al tenerlo, al tener ese privilegio, aún teniendo esa condición de vil pecador. Porque lo más importante de toda esta situación es tener un corazón dispuesto, arrepentido, reconocer su pecado. Vamos a leer en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Ahí se le ofrece esa oportunidad a Zaqueo de redimirse. Y así sucede, como ha sucedido con muchos de nosotros. Pese a que se encargaba de recaudar todos los impuestos del Estado y que había generado cierto disgusto en la gente por el poder que él tenía, y abusaban de cierta forma ellos de la multitud de las personas, de la gente, pero al encontrarse con el Señor vemos esa oportunidad, ¿verdad? Donde él lleva a su casa, Zaqueo reconoce su falla y ofrece la mitad de sus bienes para que sean repartidos entre los pobres, y además prometió un extra o algo adicional a quienes había defraudado, ¿verdad? Y eso es excepcional. Reconocemos también en esta historia algo muy particular. Siempre la gente juzgando, prejuiciosa, ¿verdad? Esa mirada atónita, ese descontento, porque todos los que estaban ahí en Jericó tenían muy claro que Zaqueo era pecador y no concebían la presencia del Señor en su casa. Y como vos bien lo mencionaste ahora, el Señor no vino por la gente que está bien, sana. El Señor vino por la gente rota, como tú, como yo, como todos nosotros, ¿verdad? Y la conclusión más importante de toda esta historia de Zaqueo que yo pude recalcar en mi corazón principalmente fueron de 3 a 4 ideas. La primera, Zaqueo era una persona que no gozaba de la simpatía del pueblo, pero anhelaba ver a Jesús. Él anhelaba ver con todas sus ganas, su amor, su corazón, anhelaba ver al Señor. Su presencia le inquietaba, y por eso es que él sube al árbol con esa necesidad de desconocimiento, porque no sabía lo que iba a pasar ni lo que iba a vivir, pero él tenía esa necesidad. Vemos a una persona que, a pesar de su nivel económico, no es motivo que lo frene a no encontrarse con el Señor. Gracias a esa visita del maestro es que él se arrepiente. Luego Jesús, con esa mirada pura, amorosa, que tanto hemos vivido vos y yo y ustedes en su casa, donde ustedes se sienten llena de amor, y nos dignifica como personas, como lo hicieron con Zaqueo, ¿verdad? Él era un pecador, como vos, como yo, gente rota, pero fue mirado con amor y compasión. ¿Cuántas veces no hemos sido mirados con esa compasión, con ese amor, en ese momento en el que sentimos que ya no podemos más, y el Señor hace ese acto de amor y nos envuelve y nos tira esas cuerdas de amor para que nosotros nos levantemos? Es una mirada que nos sacude por dentro, que nos transforma y que finalmente, como a Zaqueo, cambia su imagen pública. En Zaqueo
fue cambiada su imagen, igual que nosotros lo hemos vivido en nuestra propia vida. Si Jesús no visita a Zaqueo, ¿qué hubiera pasado con él? Yo en esto más bien pregunto, no tanto qué hubiera pasado con Zaqueo si el Señor no hubiera pasado por él. ¿Qué hubiera pasado en la vida de nosotros si nosotros nunca le hubiéramos permitido al Señor acercarse a nuestra vida? ¿Qué hubiera pasado con nuestras vidas? ¿Quiénes seríamos hoy si el Señor humildemente y fielmente, como ha sido, se ha mantenido, se ha sostenido cerca de nosotros, como en el Salmo 55, 22 nos lo dice? Él nos habla de que echemos sobre Él nuestras cargas y que Él nos va a sostener, ¿verdad? Él no va a dejar a ninguno de nosotros caídos. Entonces, esa condición de pecador, de gente rota que somos, aprendamos a reconocer esa mirada de amor que el Señor tiene dispuesto para nosotros. Y lo que hubiera pasado no debe existir en nosotros. Tenemos que hacer ese cambio y permitirle al Señor entrar a nuestras vidas y ver qué tantas bendiciones y promesas tiene el Señor para nosotros. ¿Verdad, Jackie? Sí, claro. Muy, muy bonito este mensaje. Muchas gracias de nuevo, ¿verdad?, por compartir con nosotros. Y bueno, gracias. Quiero que haga la invitación, ¿verdad?, que vamos a tener. Sí, gracias. Este miércoles 26 de agosto estamos con el programa en vivo en la página Una Cita con Dios. Jackie va a ser nuestra invitada y vamos a hablar de este carácter que reflejó Zaqueo, esta determinación a seguir al Señor, esta humildad en su forma de ser, este reconocimiento de sus pecados, de sus fallas, pero esa humildad para reconocer y actuar también, ¿verdad? Porque no solo es el reconocimiento de nuestras faltas, sino qué vamos a hacer de aquí en adelante, ¿verdad? Entonces sí, tenemos un Dios misericordioso, lleno de gracia, lleno de amor, que nos da segundas oportunidades, que nos sostiene y nos levanta, que no nos deja caídos, pero también, ¿qué estamos haciendo para crecer? ¿Qué estamos haciendo para avanzar? ¿Qué estamos haciendo para llevar esta iglesia afuera a quienes lo necesitan, no solo hacia nosotros? Porque esa no es la iglesia del Señor. Vemos que Jesús se muestra como un Dios dispuesto. Aquí estoy para ti, no para que lo atiendan, sino para servir. Él vino a servir. Y nosotros como iglesia también, como sus soldados, venimos a servir, no a ser servidos. La página Una Cita con Dios tiene esta invitación para usted este próximo miércoles a las 7 de la noche. Jackie nos acompaña y esperamos que usted pueda ser motivado en su carácter para que continúe este camino con el Señor y sea bendecido. Así es, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a cada uno de ustedes que nos acompañó. Puede compartir este mensaje para que también sea de bendición para otras personas. Y como siempre deseamos que el Señor los bendiga, los cuide y que su casa sea prosperada en el nombre de Jesús. Muchas gracias y bendiciones. Bendiciones.